Hola, bienvenidos a esta charla de actualización sobre los reptiles de Galápagos. El día de hoy vamos a empezar con las tortugas y vamos a ver tres temas principales. Primero, vamos a hablar de cuál es la correcta asignación genérica de las tortugas. Segundo, vamos a discutir si es que existen una o varias especies. Y finalmente, vamos a conversar sobre datos interesantes que se han descubierto recientemente sobre diferentes especies y poblaciones. En primer lugar, estamos hablando de Geokelone o de Kelonoidis. Para esto hay que entender varios componentes, incluyendo el componente evolutivo de estas tortugas. La especie viviente más cercana a las tortugas de Galápagos es una tortuga chaqueña, bien pequeñita, que se encuentra en el cono sur sudamericano, que si bien no es el ancestro directo de nuestras tortugas de Galápagos, sí comparte con ellas un ancestro en común. Las primeras tortugas llegaron a Galápagos hace aproximadamente unos 2 a 3 millones de años atrás y colonizaron primero las islas más orientales, moviéndose luego hacia colonizar todo el archipiélago. Actualmente se conoce que establecieron por lo menos unas 17 poblaciones diferentes en 10 islas. Previamente, el género Geokelone incluía a todas las tortugas terrestres que se parecen a las tortugas de Galápagos, estas tortugas que tienen una como pata de elefante súper fuerte y que son completamente terrestres. Sin embargo, un estudio filogenético realizado por Lee y colaboradores en el 2006 demostró que las tortugas sudamericanas estaban separadas de otras tortugas y que por lo tanto merecían un clado propio, un nombre propio. Y por lo tanto, actualmente se reconoce que nuestras tortugas, así como otras del clado latinoamericano, están dentro del género Kelonoidis. La siguiente pregunta a discutir es si existen una o varias especies. Algunos científicos han referido que solamente en Galápagos hay una especie y que cada una de las poblaciones que se pueden encontrar en las islas son subespecies. Sin embargo, hay varios estudios filogenéticos que han evidenciado que la diversidad de tortugas en Galápagos incluye a varios linajes claramente diferenciados en el tiempo y en sus procesos evolutivos, y que esos linajes son diagnosticables, es decir, pueden ser claramente diferenciados entre cada uno de los grupos al compararlos entre sí, tanto de manera morfológica como también comportamental, por el hábitat y en aspectos biomoleculares genéticos. En este caso, lo importante es identificar que los individuos de una misma población van a estar compartiendo caracteres únicos entre ellos, significativos y que son diferentes a aquellos que se van a encontrar en otras poblaciones. Por lo cual, si es que aplicamos el concepto filogenético de especie, se deberían reconocer que en las Galápagos no existe solamente una, sino varias especies. En total conocemos que se han descrito 14 especies formalmente para la ciencia, las cuales habitan en las islas de Pinta, San Cristóbal, Santiago, Pinzón, Española, Floreana, Santa Cruz, Fernandina, Rábida y además 5 en los diferentes volcanes de Isabela, en Wolf, Sierra Negra, Darwin, Alcedo y Cerro Azul. Por lo tanto, si es que aplicamos nuevamente el concepto filogenético de especie, es importante reconocer que todas estas son especies diferentes y no simplemente variaciones o subespecies de una sola. Ya hablando particularmente de alguna información actualizada de especies, primero vamos a hablar de Kelonoidis abingdoni. Esta especie es endémica de la isla Pinta, y la muerte del solitario George marcó la desaparición formal de esta especie, pues era el último individuo puro de Kelonoidis abingdoni conocido. Sin embargo, estudios recientes, y esto es bien interesante, han identificado que dentro de las poblaciones de la isla Wolf, en Isabela, existen al menos 17 híbridos que tienen material genético de Kelonoidis abingdoni, de la especie de Pinta. Edwards y colaboradores en el 2013 usaron análisis genéticos con datos de Kelonoidis abingdoni y de más de 1.600 individuos de tortugas que habitan en Wolf y descubrieron a los híbridos de Kelonoidis abingdoni en las áreas de Puerto Bravo y Piedras Blancas.
Estos animales es claro que descienden de múltiples individuos, no de solamente un individuo, que entre ellos no están relacionados y que son Chelonoidis abingdoni. Perteneciendo además de eso todos estos híbridos a diferentes niveles de hibridización. Sin embargo, los datos indican que al menos algunos pertenecen a una primera generación. Por lo tanto, debido a sus rangos de edad y a la abundancia de estos híbridos en Wolf, es posible que aún se encuentren individuos puros de Chelonoidis abingdoni entre las tortugas que habitan en Wolf. La siguiente especie que vamos a revisar es Chelonoidis nigrita. Chelonoidis nigrita es el nombre que se ha dado a la especie de Santa Cruz. Fue descrito por los franceses Dumeril y Vibron en 1835. Y aquí algunas puntualizaciones. Primero, el nombre que antes se usaba bastante común, Chelonoidis porteri, descrito por Rothschild en 1903, es un sinónimo de Chelonoidis nigrita. Por lo tanto, el nombre válido de la población, ya vamos a ver, de una población de Santa Cruz es Chelonoidis nigrita y no Chelonoidis porteri. Estudios recientes, y aquí va una cosa súper interesante que se acaba de descubrir, es que Russello y colaboradores en el 2005 indicaron que las poblaciones de Santa Cruz no son solamente un linaje, sino que se incluyen al menos 3 linajes distintos. La tortuga Chelonoidis nigrita, la verdadera, estaría más cercanamente relacionada a las tortugas de Isabela y de Floriana, mientras que aquellas que se encuentran en Santa Cruz, en Cerro Fatal y en Cerro Mesa realmente son mucho más cercanas a las poblaciones de Chelonoidis chatamensis de San Cristóbal, mientras que aquellas que se ubican en Cerro Montura son mucho más cercanas a Chelonoidis epiphyum de Pinzón. En el pasado, tanto balleneros como piratas tenían la costumbre de tomar tortugas de ciertas islas y luego llevarlas a otras islas que les servían como zonas de abastecimiento durante sus viajes. Particularmente una de las islas donde más dejaron tortugas de otras poblaciones es Isabela, como hablamos hace un momento relacionado con las poblaciones híbridas de Chelonoidis abingdoni. Hoy en día se puede, por lo tanto, encontrar y se conoce que existen híbridos de varias especies que habitan en Isabela. Es así que, por lo tanto, no se han encontrado solamente híbridos de Chelonoidis abingdoni, sino también de una especie súper misteriosa, que, si es que han oído, es Chelonoidis nigra. Chelonoidis nigra fue descrita por Quoy y Gaimard en 1824, y era una tortuga que parece que habitaba en la isla Floriana, que actualmente se la reconoce como extinta. Esta especie ha tenido un montón de nombres y de hecho los nombres más famosos de las tortugas de Galápagos están adjudicados a la población de Floriana. Son Geochelone elephantopus, que fue descrito por Harland en 1827, y el nombre más extendido, Geochelone galapagoensis de Bord en 1889, los cuales deben ser reconocidos como sinónimos de Chelonoidis nigra. Ese es el nombre correcto de esta especie. Poulalakis y colaboradores en el 2008 utilizaron DNA mitocondrial y datos microsatelitales obtenidos de especímenes de museo preservados de Chelonoidis nigra y encontraron que no solo la población de Floriana confirmaron que es un linaje evolutivo distintivo entre todas las tortugas de Galápagos. Y además de eso, lograron identificar que, nuevamente, en Isabela existen organismos cuyos ancestros provenían de Floriana. Russello y colaboradores en el 2010 reanalizaron los datos genéticos de estos estudios anteriores y encontraron que por lo menos 9 individuos que estaban en Isabela mostraban claras muestras genéticas de sus ancestros de Floriana. Pasamos a otra especie y esta es Chelonoidis chatamensis, la especie de San Cristóbal. Esta fue descrita por Vandenburg en 1914. Esta ha tenido un poco de conflictos taxonómicos. Por un lado, existe problemas con el nombre y existe problemas con la identificación del holotipo. Y es así que Pritchard, uno de los estudiosos más famosos de las tortugas de Galápagos, en su estudio monográfico de 1996 sobre justamente estas tortugas, mencionó que es posible que el nombre esté erróneamente aplicado, pues él indicaba que el holotipo, es decir, el espécimen, el primer espécimen con el cual se descubrió a la especie chatamensis, corresponde verdaderamente
a otra especie, a lo que él describió como una especie con el caparazón más plano que vivía en las zonas más húmedas y más altas de San Cristóbal. Por lo que las poblaciones actuales, las que quedarían hoy en día de San Cristóbal, necesitarían un nombre diferente y es muy posible que la verdadera Chatamensis esté ya extinta. Pasamos a otra especie. Como ven, hay un montón de información nueva sobre las tortugas de Galápagos y ahora vamos con las tortugas de Pinzón. Las tortugas de Pinzón, nuevamente hay algunos conflictos taxonómicos y los nombres que más se han cruzado en estas son Chelonoidis epiphyum, descrita por Gunther en 1875, y el nombre Chelonoidis duncanensis, descrito por Garman en 1917. Este conflicto taxonómico se da también porque hay problemas con la asignación de los nombres entre las tortugas de Pinta y las tortugas de Pinzón. Pritchard reportó que el holotipo de Chelonoidis epiphyum, aquella que fue descrita por Gunther en el 1875, realmente no parece ser de Pinzón, sino que es un individuo proveniente de Pinta, de otra isla. Por lo que técnicamente, y si es que usamos los nombres correctamente, Chelonoidis abingdoni, el nombre de las de Pinta, sería un sinónimo de Chelonoidis epiphyum, mientras que el nombre disponible para las tortugas de la isla Pinzón sería Chelonoidis duncanensis. Sin embargo, estos nuevos criterios taxonómicos no se han estabilizado porque el problema es que no estabilizarían un nombre, sino que desestabilizarían varios nombres, lo cual es problemático, y principalmente con el nombre tan popular de las tortugas de Pinta, Chelonoidis abingdoni. Por lo tanto, la mayor parte de consideraciones taxonómicas en estos casos no se han decidido y hasta el momento seguimos llamando a la población de Pinta abingdoni y a la población de Pinzón epiphyum. Luego de esto es importante mencionar las especies que se encuentran en Isabela. Aquí vamos a tener varios nombres involucrados. Por un lado, Chelonoidis vandenburgi, descrito por de Solá en 1930. Esta población habita en Alcedo. Chelonoidis becki, descrita por Rothschild en 1901, que es la población que habita en Wolf. Chelonoidis gunteri, que es la población de Sierra Negra y que fue descrita por Bohr en 1889. Chelonoidis microphies, que es una población descrita por Gunther en 1875 y que habita en Darwin, y Chelonoidis vicina, que habita en Cerro Azul y que fue también descrita por Gunther en 1875. Las poblaciones del sur de Isabela, aquellas de Darwin, Alcedo, Cerro Azul y Sierra Negra son las problemáticas. ¿Por qué? Pritchard, en este estudio que estábamos conversando hace un momento sobre las tortugas de Galápagos, del monográfico de 1996, sugiere que las 4 poblaciones del sur no realmente se diferencian a nivel de especie y que todas deberían ser consideradas solamente como una especie. Sin embargo, los datos de Cachone de 1999 con sus colaboradores encontraron que, si bien hay una falta de diferenciación genética, cuando reanalizaron los datos en el 2002, encontraron que por lo menos microphies del volcán Darwin y vandenburgi del volcán Alcedo, esas sí son distintivas y esas sí merecerían un reconocimiento taxonómico propio. Sin embargo, ellos no pudieron refutar la hipótesis de que las otras 2 poblaciones no sean genéticamente distintas. Todavía aquí se necesita más estudios poblacionales, estudios moleculares que permitan esclarecer la situación de las tortugas de Isabela. Por otro lado, hablando de Chelonoidis wallacei es otra de estas especies misteriosas. Fue descrita por Rothschild en 1902 y provendría de Rábida. Esta especie, por un lado, se conoce en realidad de solamente un espécimen. Sin embargo, se conocen datos de Rábida de 1897 y se sabe que en 1906 la expedición de la Academia de Ciencias extrajo un individuo. A pesar de que no hay datos de los balleneros ni de los pescadores acerca de colecciones en Rábida, se sabe que Rábida era un punto de desembarque y que es posible que ahí hayan mantenido tortugas, pero que provenían de otras islas. De todas maneras, el espécimen tipo de Chelonoidis wallacei sí ha sido reconocido como una especie propia y se asigna a la población de Rábida por la similitud que tiene con el espécimen que fue removido de Rábida en 1906, a pesar, y aquí va el problema, de que no se sabe de dónde el espécimen tipo de wallacei fue realmente colectado.
Existen especies todavía sin describir de Galápagos, no solamente las poblaciones de Santa Cruz, las cuales les mencioné hace un momento que no todo lo de Santa Cruz es una sola especie, sino ahí tenemos los líos con las poblaciones de Cerro Montura, entre otros. También existe una especie ya extinta que no tiene nombre y es la especie de Santa Fe. Hay por lo menos 2 registros de los datos balleneros que identificarían que en Santa Fe verdaderamente existía una población y además hay registros de locales de 1876 y 1890 de personas que vivían ahí que dicen que sí existían tortugas en Santa Fe. Las expediciones lo que han encontrado son huesos viejos, fragmentos de concha que pertenecen a una tortuga y que podría reconocerse que realmente en Santa Fe existía una especie válida, pero al momento esta especie no tiene ningún nombre atribuible. Con esto pasamos ahora a revisar otro grupo, un grupo pobremente conocido dentro de los reptiles de Galápagos. Si es que hacemos una evaluación en general de lo que se conoce de los reptiles, primero hay que reconocer, por un lado, recuerden que los reptiles presentan una tasa altísima de endemismo en las islas. Las tortugas, las iguanas, las lagartijas y los geckos tenemos entre los grupos de mayor endemismo al comparar la fauna de Galápagos. Y cuando hablamos de los geckos, lamentablemente estamos hablando de un grupo que se conoce casi nada. La biota de Galápagos ha traído la atención de un montón de biólogos a lo largo de todos estos años, desde que Darwin visitó las islas en 1835. Sin embargo, sobre la evolución de los geckos nativos no existe básicamente información. Los geckos son los que normalmente ustedes los van a conocer como salamanquesas. Son los 2 nombres que se pueden manejar para este grupo de reptiles. Además de ser muy poco estudiados, entendemos muy poco cómo están las poblaciones de las islas. Y esto es preocupante porque debemos reconocer también que no solamente en Galápagos hay especies nativas, sino que tenemos especies introducidas, las cuales podrían estar compitiendo con las especies nativas y creando problemas, por lo tanto, de conservación de nuestras especies. Originalmente todos los geckos de las Islas Galápagos, tanto los nativos como los introducidos, estaban clasificados en una sola familia, la familia Geckonidae. Sin embargo, estudios recientes de Bohr y colaboradores dividieron este grupo en varias familias. Reconocieron que cada uno de estos grupos realmente son linajes independientes. Actualmente se conoce que los geckos nativos de las islas pertenecen a la familia Philodactylidae, mientras que los geckos introducidos pertenecen a las familias Philodactylidae, Spherodactylidae y Geckonidae. Entre las especies de geckos introducidos en Galápagos tenemos a 4 especies, que como les dije hace un momento pertenecen a 3 familias diferentes. Por un lado tenemos a Gonatodes caudiscutatus. Esta es la única especie de gecko que principalmente es diurna, que se encuentra en las Islas Galápagos. Hasta el momento conocemos que solamente habita en San Cristóbal y se la puede encontrar tanto en la zona baja como en la zona alta, tanto en la zona seca como en la zona húmeda. Esta especie no es completamente introducida al Ecuador, porque Gonatodes caudiscutatus es de hecho nativo de la costa ecuatoriana, pero en Galápagos sí está introducida. Luego tenemos a la especie Hemidactylus frenatus. Esta especie es nocturna junto con Lepidodactylus lugubris. Las 2 se han encontrado introducidas en Isabela y además Lepidodactylus lugubris en San Cristóbal y en Santa Cruz. Estas 2 especies son particularmente problemáticas, no son americanas, son del Viejo Mundo y se conoce que en varias situaciones isleñas, en otros archipiélagos, principalmente del Océano Índico, han causado problemas con las especies nativas, tanto por desplazamiento como por competencia. Por lo tanto, estas son las especies a las que más atención se debe prestar. Al momento incluso de observaciones que yo he realizado en las islas, se puede ver que las especies introducidas, y todavía nos falta una más, están principalmente restringidas a las zonas pobladas. Lamentablemente no se han hecho estudios recientes de cuál es la relación poblacional entre los geckos nativos, los geckos introducidos y si es que estos se están extendiendo hacia áreas más naturales. Y la especie que nos queda pendiente de gecko introducido es Philodactylus reisi. Esta especie se conoce que está introducida tanto en Santa Cruz como en Isabela y nuevamente es un caso muy similar al de Gonatodes caudiscutatus porque es una especie que es nativa del Ecuador continental, se la encuentra desde a lo largo del occidente de Ecuador y el noroccidente de Perú, pero ha sido introducida a las Islas Galápagos.
Los geckos nativos, como les dije hace un momento, en general están pobremente conocidos. Todos pertenecen a un solo género, y es del género Philodactylus, que quiere decir, ojo, voy a repetir esta parte. Los geckos nativos en general están pobremente conocidos. Todos pertenecen a un solo género, al género Philodactylus, que significa dedos en forma de hoja. Y es justamente por la forma muy particular que tienen los dedos de estos geckos, que son principalmente escansoriales, que trepan sobre las rocas, o arbóreos. Se incluye dentro de todo el género Philodactylus aproximadamente 50 especies, todas ellas americanas, que en las islas del Pacífico han llegado a colonizar tanto Galápagos como la isla Malpelo. Otras islas del Pacífico, los geckos del género Philodactylus no han logrado colonizar. Y de aquí vamos a revisar algunas cosas interesantes. En total en Galápagos hasta el momento se han reconocido pocas especies y existen especies nuevas por describir. Por un lado tenemos a Philodactylus bauri de la isla Floriana, Philodactylus darwini de San Cristóbal, y aquí tenemos un problema súper común que durante años se mantuvo, y es que darwini estuvo confundido con otra especie, ya les voy a contar un poco de eso más adelante. Philodactylus duncanensis de Pinzón, Philodactylus galapagensis de Santa Cruz, Philodactylus gilberti de Wolf y Philodactylus gori de Española. Adicionalmente tenemos a Philodactylus ley, casi me olvido, perdón, de San Cristóbal, y dos especies que no están descritas. Las poblaciones de Isabela y las poblaciones de Santiago son dos especies de Philodactylus que no están descritas hasta el momento. Recapitulando un poco información interesante sobre las diferentes especies, hablaremos de Philodactylus barringtonensis. Esta es una especie de Santa Fe y lastimosamente desde su descripción original no existen referencias científicas, y es bien importante que empecemos a obtener datos particularmente, bueno, de todos los geckos, pero particularmente de Philodactylus barringtonensis, porque no se sabe cómo está la población. Durante estudios recientes que se hicieron entre varios herpetólogos con la UICN para entender el estado de conservación de los reptiles del Ecuador, en los geckos en general había poquísima información, pero especies como barringtonensis de Santa Fe no sabemos nada. No sabemos cómo está su población, no sabemos dónde habita, no sabemos si es que la población está amenazada por alguna razón, así que sería bien importante que ustedes vayan, si es que tienen la oportunidad de ir a Santa Fe, observando y tomando datos sobre Philodactylus barringtonensis. En Santa Cruz, como les había contado hace un momento, es bien particular porque ahí es el único lugar de todas las islas de Galápagos donde habitan dos especies de geckos nativos. En todas las otras islas usualmente hay solamente una especie, pero en San Cristóbal van a encontrar ustedes a Philodactylus ley y Philodactylus darwini. Especímenes antiguos de San Cristóbal, y esto seguramente tal vez uno de ustedes ha oído este nombre viejo. Especímenes antiguos colectados por Slevin en 1888 en San Cristóbal fueron común, pero erróneamente, reportados como Philodactylus tuberculosus. Hoy en día sabemos que Philodactylus tuberculosus no habita en las Galápagos. Las poblaciones que estaban reportadas como tuberculosus realmente corresponden a estos geckos nativos que les cuento, principalmente darwini. Y Philodactylus tuberculosus habita en Centroamérica. Era simplemente una confusión taxonómica que se repitió, sin embargo, en varias ocasiones y en varias guías que en algún momento ustedes quizás pudieron ver. Usando análisis moleculares, Torres Carvajal y colaboradores en el 2014 separaron lo que se conocía como el complejo de especies de Philodactylus galapagensis. ¿Y a qué me refiero con un complejo de especies? Que bajo un nombre habían un montón de poblaciones que realmente corresponden a linajes independientes. Acuérdense lo que estuvimos conversando hace un momento sobre las tortugas de Galápagos. Y hoy en día se reconoce que Philodactylus galapagensis solo vive en la isla Santa Cruz. Mientras que la población de Pinzón, el nombre correcto es Philodactylus duncanensis, y como les mencioné hace un momento, las poblaciones de Isabela y de Santiago realmente corresponden a especies que todavía no tienen un nombre asignado en términos científicos. Los mismos autores, Torres Carvajal y colaboradores en el 2014, propusieron que la especie Philodactylus bauri en realidad incluía a dos clados diagnosticables. Por un lado a las poblaciones de Floriana y por otro a las poblaciones de Española. Y les asignaron los nombres Philodactylus bauri para Floriana y Philodactylus gori para Española. Es interesante que Philodactylus gori es la especie hermana del clado conformado por todos los demás geckos nativos de Galápagos, con excepción de Philodactylus ley y Philodactylus darwini. Philodactylus darwini corresponde a una colonización independiente que fue anterior a la de todos los demás geckos. Los geckos de Galápagos posiblemente llegaron a las islas
en balsas de vegetación durante el Mioceno arrastradas por la corriente de Humboldt. Hay un estudio de Wright en 1983 quien hipotetizó que la diversidad de los geckos de Galápagos desciende de 3 eventos de colonización. Por un lado estaría un primer evento que dirigió el origen de la especie Philodactylus gilberti, la cual habita en la isla Wolf. Por otro lado estaría el segundo evento, donde se habría dado origen a Philodactylus darwini de San Cristóbal, y el tercer evento que habría dado origen a toda la diversidad de geckos restante. Estos eventos de colonización es interesante porque difieren de aquellos que dieron origen a la diversidad de lagartijas de lava, en las cuales se conoce que colonizaron el archipiélago en 2 ocasiones separadas por aproximadamente 2.5 millones de años. Mientras que en los geckos, y aquí va la diferencia radical, es que los geckos, la separación entre las colonizaciones es de por lo menos 10 millones de años. Ahora vamos a hablar sobre otro grupo de reptiles extremadamente interesante. Y primero vamos a hablar sobre la diversidad y la taxonomía de las iguanas de Galápagos. Estas han sido relativamente estables. Si es que ustedes han oído, hay solo un factor clave que ha sucedido. Y este es la notable descripción de la nueva especie de iguana de Galápagos, la iguana rosada. Existen 4 especies descritas de iguanas de Galápagos. Por un lado, la iguana marina, Amblyrhynchus cristatus, y las 3 especies de iguanas terrestres. Las iguanas de Galápagos, al parecer, provienen de un ancestro común que debió haber arribado a las islas hace aproximadamente unos 10 millones de años. Tiempo estimado de la divergencia entre las iguanas marinas y las terrestres. Por cierto, ¿cómo se estiman estos datos? Principalmente a través de relojes moleculares, pero también teniendo en cuenta los datos geológicos de la edad de las islas. Y recuerden que la mayor parte de islas actuales no estaban presentes en el momento de emergencia de estas especies, sino que las especies fueron saltando en las islas que iban apareciendo desde las islas que iban desapareciendo. Las 2 especies de iguanas terrestres, las amarillentas, divergieron entre sí hace poco tiempo, pero la iguana rosada se separó del ancestro de estas 2 especies, de las especies amarillas, hace aproximadamente 6 millones de años. Existen 2 especies de iguanas terrestres de color amarillento. Por un lado tenemos a Conolophus subcristatus, que es la especie que habita en 6 islas. Tiene la distribución más amplia entre las iguanas de Galápagos. Esta habita en Fernandina, en Isabela, en Santa Cruz, en Plaza Sur, en Seymour Norte y en Baltra. Y por otro lado tenemos a Conolophus pallidus, que es la especie endémica de Santa Fe, solo habita ahí. Y Conolophus marte, que es la iguana rosada, que habita solamente en el volcán Wolf, donde fue detectada recién en 1996. Pasamos a hablar de otro grupo muy relacionado con las iguanas de Galápagos y son las lagartijas de lava. Las lagartijas de lava pertenecen, primero hay que entender, al género Microlophus. Este género ha tenido una serie de cambios nomenclaturales, pero en Galápagos se sigue manteniendo el nombre Microlophus y pertenecen a la familia Tropiduridae. Su evolución ha sido, menos mal, extensivamente estudiada por Benavides y colaboradores. Sus estudios han revelado que la colonización en las Islas Galápagos por parte de este género de lagartijas ocurrió en al menos 2 ocasiones independientes. El primer evento de colonización fue una radiación en las áreas más orientales de las islas, donde actualmente se reconoce a las especies de Microlophus javeli y Microlophus vividatus, que habitan en Marchena y en San Cristóbal. Por otro lado, el segundo evento fue la radiación occidental, en la cual se incluye a todo el resto de las especies de Microlophus de Galápagos. De manera general, la colonización de las Galápagos por parte de las lagartijas de lava se ha producido siguiendo un patrón lineal. Primero iniciando la colonización en las islas más antiguas que se ubican en el sureste y luego moviéndose hacia las islas más jóvenes que se ubican en el noroeste. La taxonomía de este grupo ha sufrido varios cambios taxonómicos. Hacia principios del siglo XX se reconocía que existían en las Galápagos solamente 5 especies de lagartijas de lava, lo cual es bastante pobre si comparamos con todas las especies de tortugas y de geckos que existen en las islas. Y estas eran Microlophus delanonis, grayi, duncanensis, pacificus y albermarlensis. Para estas especies se le dividía en 2 subespecies. Sin embargo, hoy, cerca de 100 años más tarde, se ha determinado que al menos 2 especies más deben ser formalmente reconocidas. Por un lado, la población de Santiago debe ser reconocida como Microlophus jacobi y la población de Santa Cruz debe ser reconocida como Microlophus indefatigabilis. Además de eso, se debe elevar
a nivel de especie a Microlophus barringtonensis, que anteriormente era una de las subespecies de Albert marlensis. Microlophus barringtonensis está más cercanamente relacionada con Microlophus indefatigabilis de Santa Cruz que a Albert marlensis de Isabela, es decir, está más relacionada a las poblaciones de Santa Cruz que a lo que se pensaba que era la subespecie a la cual pertenecía, que eran las poblaciones de Isabela. Los estudios de Benavides, adicionalmente, han indicado que por lo menos existen dos grupos de lagartijas que habitan en Isabela y en Fernandina que son candidatas para ser nuevas especies que no tienen todavía nombres formalmente descritos. Y pasamos finalmente a hablar de un grupo que, al igual que los geckos, es pobremente reconocido, que son las culebras de Galápagos. Tradicionalmente, las culebras de Galápagos han pasado por un montón de cambios taxonómicos y en su cabeza posiblemente tienen un montón de géneros que se han asignado. Estos incluyen a Alsophis, Antillophis, Dromicus y Philodrias. Y vamos a ver que ahora están puestas en un grupo totalmente diferente. De hecho, en la antigüedad diferentes especies eran ubicadas en diferentes géneros, llegando a interpretarse, por lo tanto, que pertenecían a clados separados. Pero un estudio publicado por Sager, un investigador brasileño y colaboradores en el 2009, reveló que realmente todas las poblaciones de Galápagos constituyen un solo clado, cercanamente relacionado entre sí, y les puso un nombre propio, un nuevo género, cuyo nombre es Pseudalsophis, donde además de las especies galapagueñas también se incluyen a culebras que habitan las tierras bajas y secas de Ecuador, Perú y Chile. La lógica de conexión evolutiva entre las galapagueñas y las de estas zonas continentales es bastante cercana. No existen mayores estudios filogenéticos publicados sobre las culebras de Galápagos. Sin embargo, hay un estudio bastante destacable que fue realizado por Thomas en 1997, quien hipotetizó que las diferentes especies de Galápagos tuvieron un origen al menos en 3 eventos de colonización diferentes, pero esto todavía no se ha demostrado. La mayor parte de especies de culebras de Galápagos fueron descritas por una sola persona, por Vandenburg, en 1912, quien en su estudio identificó que habían 6 especies diferentes, incluyendo dentro de una de ellas a 2 subespecies. Otro estudioso, un herpetólogo cuyo nombre es Mertens, en 1960 reorganizó a la taxonomía de las culebras de Galápagos y las puso en solamente 3 especies, pero reconoció 8 subespecies. Es decir, lo que él hizo es unir a un montón de poblaciones y reconocerles simplemente a nivel subespecífico. Thomas, en 1997, este artículo que estábamos conversando hace un momentito, él reformuló la taxonomía de la serpiente de Galápagos y planteó que existían realmente 4 especies: Judensis, Slevini, Steindagneri y Visceralis, reconociendo dentro de Visceralis a 3 subespecies: Visceralis visceralis, Visceralis dorsalis y Visceralis occidentalis. Y además de eso, sinonimizando algunos de los nombres de Mertens, como por ejemplo a Eibli con Visceralis, a Haveli con dorsalis y a Helleri con occidentalis. Finalmente, y el arreglo que hasta el momento se mantiene y es el que fue planteado por Sager y colaboradores, como les comenté hace un momento, en el 2009, fue elevar a todas las subespecies a nivel de especies y por lo tanto reconociendo que existen 6 especies. Adicionalmente a esto, se sabe que por lo menos hay una población indescrita y que está siendo trabajada al momento por Sager y sus colaboradores. Gracias por su atención. Espero que esta charla les haya servido para obtener una clara información de todo lo que ha avanzado en cuanto a los aspectos taxonómicos y nomenclaturales y que principalmente les sirva para que ustedes puedan aportar al conocimiento de las especies de reptiles de Galápagos. Muchas gracias.